Hola, hola, bienvenidos a la segunda parte de este video. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que este tutorial te ha gustado. No olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y me ayudaría muchísimo que compartas este video. Bueno, ahora aquí lo que vamos a hacer, acá tengo mi amigurumi de la muñequita, aquí ya está listo. Lo que hice fue que con un lápiz marqué aquí alrededor, vamos a poner cabello alrededor de toda la cabecita. Por la parte de atrás a una distancia prudente del cuello, aquí más o menos a 7 vueltas. Y aquí es importante que tenga la misma distancia de este lado, tanto de este y de la parte de arriba alrededor. Entonces vamos a cubrir esta parte y acá. Aquí tengo una tablita, esta tablita mide 15 centímetros. Vamos mira, como pueden ver, mide 15 centímetros. Estoy utilizando de esta lana de la marca Nube, me gusta por su apariencia, aquí en video no se nota mucho, pero su acabado es brilloso, entonces es una apariencia, tiene una apariencia al cabello, me gusta y también es súper suave. Y lo que también me gusta es que esta al terminar de pegar a la cabeza se pueden separar las hebras más fácilmente, es más delgadito que la copito viene siendo muy gruesa, entonces eso haría de que nuestra muñeca de la parte superior tenga más peso y pues es mejor utilizar una que sea más liviana, que no dé tanto volumen. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que la tablita me va a dar la medida del largo, voy a enrollar bastante. Bueno, ya tengo aquí enrollado. En caso de que necesite más, tengo que enrollar más. Este es para poderles explicar el video y no hacer de que sea muy extenso. Aquí lo que voy a hacer es que vamos a cortar de un extremo. Acá entonces ya tengo los bichones, acá el amigurumi. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba, mecha por mecha, de izquierda a derecha. Comenzaríamos acá, vamos a pasar la aguja, enganchamos, dejamos ahí, cogemos otra hebra, la doblamos a la mitad. Bueno, mis amigos del crochet, mi culpa, pido disculpas, aquí tuve un rollo con el video, no sé qué pasó, la explicación no está. Bueno, el hecho es que aquí pasé la aguja de derecha a izquierda tomando hebra. Esta va a pasar hacia el interior y pasa por el otro lado, o sea, por el frente. Esta hebra tiene que pasar por la hebra anterior, dejando así esta hebra, digamos, empezamos por esta hebra, ingresamos al siguiente punto, el gancho tiene que pasar por la hebra anterior tomando una hebra nueva y la hebra nueva tiene que pasar por la anterior. Y ahora lo que hacemos es tirar de la hebra anterior haciendo que esta quede oculta por dentro del tejido, y vamos a hacerla así. Vamos al siguiente punto, pasamos el gancho y ese lo pasamos por esta hebra que quedó ahí salida. Aquí volví a tapar y no sé, pero casi todo me quedó así, qué pena. Paso la aguja, paso el gancho y esta nueva hebra la tiro de la hebra anterior, dejando el tejido por dentro del amigurumi. Aquí se me enredó, lo voy a volver a hacer. Aquí no hay rollo, nuevamente aquí voy a sacar la hebra, ya aquí me salió con relleno y todo. Bueno, ahí pasé el gancho
y vamos a enganchar la nueva hebra pasando por la anterior y dejando la nueva por fuera, ¿no? Así. Ahora vamos a coger otra hebra y con el gancho vamos a agarrar el siguiente punto y el gancho tiene que ir por dentro y atravesar el punto por la hebra, ¿sí? Y aquí vuelvo y engancho la nueva hebra, la sacamos y tiramos de la hebra anterior. Bueno, y eso básicamente lo hice por casi todo el cabello. Eso lo hice empezando de abajo hacia arriba. Vamos a ir haciendo este proceso de abajo hacia arriba. En el comienzo puede ser demorado, pero ya a medida le coges la maña, te va a rendir más. Entonces pues es básicamente eso, la parte que no queda en video prácticamente, pero espero que me hayan entendido en esta parte. Bueno, entonces ya hice la primera capa de la parte de abajo. Ahora vamos a continuar realizando todo el contorno de la cara de la misma manera, de izquierda, perdón, de derecha a izquierda. ¿Sí? Pasamos el gancho y tenemos que pasar por el arito. Tomamos la hebra por la mitad y esta la pasamos, sostenemos y tiramos de la anterior hebra. Vamos a la siguiente.
quede como ustedes quieren, ya sea el cabello suelto o el cabello recogido. Bueno, entonces ahora para comenzar con la mochila vamos a hacer un nudo corredizo. Seguido a esto vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Vamos a hacer una más para levantar, nos vamos a devolver. Vamos a hacer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Vamos a hacer una cadena y vamos a tejer nuevamente 10 puntos bajos y así vamos a continuar realizando por un total de 10 vueltas. Bueno, acá ya tengo un pequeño rectángulo, quiero corregirles, hice 2 vueltas en vez de 10, como pueden ver 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. Voy a poner así a la mitad y pues esta va a ser la altura de nuestro bolsito. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de la tapa, la parte superior, en la cual vamos a iniciar con una disminución. Acá vamos a hacer entonces, para la siguiente vuelta, entonces vamos a hacer una cadena y vamos a pasar al primer punto, tomamos lazada, pasamos al segundo punto, lazada, quedando 3 lazadas en el gancho, vamos a pasar una completa, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y vamos a hacer nuevamente disminución de punto bajo, tomamos lazada, pasamos al siguiente, lazada, tomamos una lazada y pasamos las 3, hacemos una cadena, giramos y nuevamente vamos a hacer disminución, tomamos lazada, pasamos al siguiente punto, nuevamente lazada, tomamos lazada en el gancho y esa la pasamos, hacemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos y nuevamente una lazada, pasamos a la siguiente y lazada, pasamos de una vez, hacemos cadena, giramos, nuevamente lazada, pasamos al siguiente, lazada y cerramos, hacemos 1, 2 puntos bajos y nuevamente disminución, cadena, giramos, disminución y ya para terminar en esta vuelta solamente vamos a hacer 2 disminuciones y así hemos terminado. En esta última lo que vamos a hacer es que con la cadena aquí vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. En esta última vuelta solamente nos van a quedar 2 puntos bajos. Aquí vamos a hacer una cadenita, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Luego de las cadenas vamos a dejar esta hebra larga porque esta la vamos a unir al otro lado de la fila para que nos quede cosida acá de esta manera y nos quede como un pequeño ojal en esta parte. Bueno, chicas, entonces acá tenemos esta pequeña partecita de esta manera, así. Ustedes le van a poner un brochecito o un botoncito, o en este caso yo le puse una perla y acá va a quedar así el cerradero. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es súper interesante porque lo que vamos a hacer es que vamos a enganchar y vamos a cerrar acá la costura. Vamos a cerrar esta costura o este tejido, lo vamos a cerrar. Vamos a hacer punto bajo en la siguiente fila, otro punto bajo en la siguiente fila, punto bajo, y así vamos a ir así. Vamos a hacer un total de 5 puntos bajos hasta llegar a esta esquinita. Luego de llegar a esa esquina, ahí mismo
vamos a hacer un punto deslizado, perdón que no me quiere pasar la aguja ya, ahí mismo vamos a hacer un punto deslizado y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 puntos bajos. Y vamos al otro extremo, al otro lado, y nuevamente vamos a enganchar. Ahí mismo vamos a enganchar con punto deslizado. En el mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y seguido a eso vamos a hacer 4 puntos bajos para unir este extremo, y así se hace esta linda mochila o bolso súper fácil para ayudar a complementar el outfit de esta linda muñequita. Bueno, aquí en esta parte simplemente vamos a cortar y van a esconder la hebra en el tejido. Acá queda así, de esta manera. Listo, chicas, entonces este bolsito queda así, de esta manera, y se lo podemos poner a nuestros muñequitos. A continuación, la tercera parte de este tutorial continúa para realizar el vestido. No olvides suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones.